Buenas noches para todos, buenas noches, madrugada para los que están en Israel y que todavía es mucho, mucho más tarde. Tenemos la gran alegría de poder compartir esta actividad que organizamos en conjunto, que inicialmente arrancamos junto con la Escuela Martín Buber, con CISAB y con la organización sionista y que fuimos sumando también voluntades y ganas de poder participar de esta actividad tan interesante y tan linda, y con la posibilidad de escucharlo a Marcelo Kisilevsky, a quien me toca presentar también como parte de las organizaciones como Betilel, yo como rabino de la comunidad Betilel, y dándole también la bienvenida a todos los participantes y a los dirigentes de las diferentes instituciones. Marcelo Kisilevsky nació en 1965, es periodista, conferencista, guía turístico hace poquito, ¿no es cierto? O sea, hace poquito Sí, tiempo, sí, sí, sí. es En reciente, agosto, en es agosto, en reciente plena eso, es pandemia, reciente. elegí el mejor momento para recibirme de guía. Claro, originalmente oriundo de Buenos Aires, vive en Israel desde 1992, fue corresponsal desde Israel y del Medio Oriente para diversos medios periodísticos en Iberoamérica, ha sido docente del Majón de Madrijim de Asojnud, es parte del staff de ponentes de Atzah Sheini, la mayor organización no gubernamental de diplomacia pública a favor de Israel en español, conferencias, seminarios en todos lados, también para BRIA, para Birthright, para Taglit, que de hecho ahí fue la primera vez que lo escuché a él y que siendo yo guía también de Madrid, de Shabbat, de algunos grupos, tuve el privilegio de escucharlo varias veces y quedé encantado no solamente en lo que dice, sino cómo lo dice, y soy testigo de que los chicos quedan maravillados con la onda que le pone, así que para mí es una gran alegría que estés acá, Marcelo, con todo lo que tenés, y también agregar que vivís en Modi'in. Tengo acá casado más dos, imagino que es más dos chicos, ¿no es Sí, cierto? Porque sí. casado más dos, digo, no, porque ya desde el siglo XII Rabino Gershon dijo que una sola mujer, así que casado más dos, entiendo que es casado más dos chicos. Te damos la bienvenida, Marcelo, y la idea hoy es poder conversar un poco acerca de qué se viene ahora con este cambio, qué dejó lo que pasó con todo el conflicto con Hamas, la nueva coalición de gobierno, qué se viene en Israel. Ale, Ale Melinkowski, de Organización Sionista Mundial. ¿Qué tal, Ioni? Buenas noches. ¿Qué tal, Marce? Para mí es un placer estar acá, moderar esta charla con quien fue mi maestro en Majón de Madrid, una gran persona, gran profesional, Marce Kisilevsky. Un placer y muchísimas gracias a todos, no voy a repetir, pero a todas las instituciones que son parte y a todas las personas que están acá. Y lo tenemos a Marcelo que está hablándonos desde el futuro, porque ya es jueves en Israel. Nosotros estamos en un miércoles acá en Sudamérica y él está descansado, ¿no, Marce? Sí, Ya es totalmente. más de la 1 de la mañana. Y bueno, nuevo gobierno en Israel, un nuevo gobierno donde después de 12 años cambia el primer ministro, cambia quien lo encabeza, cambia la coalición dentro de eso, y es desde el punto de vista de la composición, vamos a ver después en los hechos, ahí no sabemos el futuro, quizás vos sí, Marcelo, sabés, pero desde la composición es mucho más heterogéneo de lo que venía siendo. Hay más cantidad de partidos políticos, hay más diversidad en todo ese abanico variopinto de tanto de ideologías como de intereses dentro del nuevo gobierno israelí. Y esto fue producto de una sucesión de 4 elecciones, o sea, fue un ciclo de 4 elecciones una tras otra, donde no se llegó a formar gobierno. Como no se llegó a formar gobierno, sí, continuó el primer ministro que estaba, iba a decir que estaba reinando, no, perdón, que estaba gobernando,
y continuó, aunque en el tercer sibuf, en la tercera vuelta, sí hubo un gobierno con los dos partidos mayoritarios. La pregunta es si fue lo que la gente votó, lo que los electores votaron a eso, cuando el partido de Gantz integró el gobierno dentro de eso. Pero quiero volver atrás para darte pie a vos, Marce, porque te vinieron a escuchar a vos y no a mí, pero quiero volver a marzo del 2019, cuando fue la primera de este ciclo de 4 ruedas electorales, donde el partido Yemina Hadash, la nueva derecha, que es la madre de lo que con un par de metamorfosis terminó siendo Yemina, el partido del actual primer ministro. No había pasado lo que en hebreo se llama la Jusa Hasimá, no había pasado el umbral para ingresar a la Knesset, para ingresar al Parlamento, lo cual la gran mayoría del electorado israelí festejó. Y hay una gran mayoría de ese mismo electorado israelí que en marzo del 2019 festejó que Yemina quedó afuera, que hoy festejó que quien encabeza Yemina, que es Naftali Bennett, quien encabeza ese partido, sea el primer ministro de Israel. ¿Estamos todos locos o cómo es eso? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias a Yoni por la presentación, muchas gracias Ale, y a todas las instituciones que nos están hospedando hoy, y a toda la gente que se tomó la molestia de venir a escucharnos. Muy contento también que veo algunos nombres conocidos ahí entre el público. Hola a todos y a todos los desconocidos, que desde ahora somos grandes amigos. Y sí, se dan muchos absurdos, como todo en la política israelí. Estas 4 vueltas de elecciones estériles, sin que se lograra formar un gobierno estable, hacen hablar a muchos de la viabilidad del mero sistema de gobierno. Y por eso yo me voy a tomar, si me permiten, 2 minutos de la presentación para recordarnos a todos cuál es ese sistema electoral que es tan distinto del de la Argentina y qué es lo que de alguna manera está en la base de esta crisis eleccionaria política que hemos sufrido en los 2 últimos 2 años y medio. Yo voy primero a compartir pantalla. Bueno, las preguntas son un poco gancho para crear un poco de interés, sobre todo lo de cuánto durará, porque en la calle israelí, en la última semana y media, de lo que se habla en la calle y en los pasillos de los trabajos es eso. ¿Cuánto durará? Si 6 meses, si 3 meses, si 1 año, si va a durar. Hay muchos que dicen, no, esto va a durar. Así que bueno, vamos a ver primero, muy rápidamente, el sistema israelí de gobierno es parlamentario, quiere decir que el ciudadano vota con una sola boleta, vota solamente para la Knesset, y de la Knesset emana el poder ejecutivo. Hay división de poderes, pero la Knesset tiene derecho de vida o muerte sobre el poder ejecutivo por medio de aprobarlo para que exista. Es decir, que para eso va a necesitar la mitad más 1 de los diputados, y los diputados son 120, y es unicameral, esto siempre también tengo que recordarlo, entonces necesitamos 61 diputados en la Knesset que levanten la mano para que la Knesset exista, o como ocurrió en esta vuelta, 60, a condición que los de la oposición presenten menos diputados, y esta vez presentaron 59, porque uno de la coalición precisamente se abstuvo, alguien o sea, un diputado del partido RAM llamado Al-Haruni. Y entonces, bueno, dado que nadie logra mayoría de 61 ya en las elecciones mismas, entonces hace falta formar coaliciones para llegar a ese número de 60 o 61. Y para eso, la ley dice que el gobierno tiene que ser formado por aquel que tiene más posibilidades
de formar coalición. Atención con este punto, porque es importantísimo. No hay semántica acá. Es decir, la ley no dice el que gana forma coalición o el que más diputados logra en las elecciones es el que forma coalición, sino que el que más posibilidades tiene de hacerlo. Y esto va a ser importante. En esta vuelta lo intentó primero Netanyahu, el Likud, como el partido que de casualidad o no fue el que más diputados logró, 30 diputados. Ahora vamos a ver números. Pero el presidente del Estado, Reuven Rivlin, que preside pero no gobierna en este régimen parlamentario, tiene la potestad de entregar el mandato para formar coalición al candidato que a él le parezca, según las consultas que hizo con los líderes de bancada, que tiene las mayores posibilidades. El Likud, por cuarta vez consecutiva, con Netanyahu a la cabeza, no logró formar coalición y entonces en esta vuelta se lo dio a Yair Lapid del partido Yesh Atid, que era el segundo partido con mayores posibilidades de formar coalición y era también el segundo en cantidad de diputados, había logrado 17 diputados, pero que era poco más que la mitad que el Likud. Y Lapid lo logró. Y esto es importante porque el Likud y Netanyahu van a denunciar fraude, no fraude, van a denunciar estafa y el robo de las elecciones más grande del siglo y más grande de la historia de las democracias. Y uno ya tiene que hacer un comentario acá, es decir, todo esto se hizo en el marco de la ley. Tanto los juegos políticos de Netanyahu para no entregar el poder después de 4 elecciones, como el intento exitoso de Lapid para sí formar gobierno, fueron absolutamente legales. Les voy a dar un ejemplo. En la primera vuelta de elecciones se enfrentaron el Likud y Cajol Laván, si recuerdan ustedes el cuarteto con Yair Lapid, Benny Gantz, Buggy Alon y Gabi Ashkenazi, habían formado toda una alianza llamada Cajol Laván. Netanyahu fue el primero que se le dio el mandato para intentar formar coalición, no lo logra. Por lógica, el mandato tenía que haber sido regresado al presidente y el presidente tenía que haberle dado la posibilidad al segundo candidato llamado Benny Gantz. ¿Qué hizo Netanyahu? Sí logró mayoría para disolver la Knesset y llamar a nuevas elecciones. ¿Por qué lo hizo? Sencillamente porque pudo. Y entonces hubo segundas elecciones. ¿Por qué ahora Lapid forma gobierno? Porque pudo. Así que quizás podemos llegar a decir, ok, como dicen algunos, el sistema es el que está mal, hay un vacío legal. Tendría que haber una ley que le prohíba al candidato que fracasa en formar gobierno disolver la Knesset. Tendría que ser obligado a entregar el mandato. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En un sistema donde ocurren cosas que a nadie se le hubiera ocurrido que podían llegar a acontecer. ¿Qué más? El presidente del Estado ya lo nombramos, el presidente saliente es Reuven Ruvi Rivlin, en pocos días más va a subir alguien que me olvidé de agregar la fotito, es Itzhak Buzzi Herzog, pero seguramente ustedes lo conocen, es el saliente presidente de la agencia judía de la Sojut. ¿Okay? Acá tenemos a Shimon Peres, acá tenemos a Chaim Weizmann, el primer presidente, la única mujer que fue presidenta interina en Israel fue Dalia Itzik, del partido Abodá. Y bueno, quizás hubo la posibilidad de que otra mujer, Miriam Pérez, fuera una nueva mujer presidente, pero perdió en la elección, que lo elige la Knesset cada 7 años, a manos de Itzhak Herzog.
Y el tercer poder es el sistema judicial. Acá vemos el hermoso edificio nuevo, relativamente de hace 30 años nada más, de la Corte Suprema de Justicia. Tiene 3 instancias. La Corte Suprema de Justicia funciona como tribunal también de amparos, no solamente de apelación última, sino también de amparo del ciudadano común, que puede reclamar ante cualquier ley o medida que le parezca que no se condice con la voluntad o que hiere en algo su situación, y entonces él puede presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Esto yo lo pongo acá como una muestra de que existe una izquierda y una derecha en Israel, como se la conoce en los países normales, normales entre comillas. Yo siempre digo que Israel no es un país normal. No me quiero meter con la Argentina, obviamente, pero Israel no es un país normal. Cuando el ciudadano común de a pie va a votar, no vota por izquierda económica o derecha económica, vota por halcones o palomas. Las palomas o la izquierda política están dispuestos a territorios a cambio de paz, la creación de 2 estados para 2 pueblos con los palestinos, y los halcones dicen no tenemos por qué darles territorios a cambio de paz, tenemos que dar paz a cambio de paz. Eh, y, eh, eh, y lo nombro no porque ahora el proceso de paz esté reavivado, sino porque en el discurso todavía se habla de esta manera. El conflicto con los palestinos sigue vigente y es lo que queda, de hecho, de todos los procesos, incluso positivos, como por ejemplo los acuerdos de Abraham. El conflicto con los palestinos va a continuar, como está continuando con Gaza, por ejemplo. Pero además, porque el gobierno de Netanyahu se enfatizó durante toda su época el tema de nosotros somos la derecha y todos los que no están con nosotros son la izquierda. Y por eso logra crear de alguna manera una imagen del actual gobierno de Naftali Bennett, de Yemina, como vos lo dijiste, Ale, al principio, como un gobierno de izquierda, cuando tiene a Naftali Bennett como primer ministro, a Víctor Lieberman como ministro de Economía, a Gideon Sa'ar como ministro de Justicia, y a tantos derechistas dentro del gobierno, donde la izquierda de Abodá y Meretz, y incluso los árabes, que también están en el gobierno, acaban siendo una especie de vagón de cola del gobierno. Y se logra crear el absurdo, vos hablabas de absurdos, de que se habla de un 70% de los votantes de Yemina, de Naftali Bennett, que logrando 7 escaños solamente en el Parlamento y 6 que van a votar, eso es una cosa técnica que por ahora no viene al caso, que van a formar la coalición, porque uno como que desertó, pero tiene 7 escaños apenas y logra ser primer ministro. Yo si tengo un partido que mi líder es lo suficientemente hábil, no importa cuántos diputados ganó en la Knesset, como para ser primer ministro, yo me tengo que poner contento. Están la mayoría de ellos rasgándose las vestiduras y diciendo que es un gobierno de traición y que traicionó los principios. Así que estamos ahí en un momento de polarización entre izquierda y derecha, que de todos modos es vigente, a pesar de que no haya progreso ni para atrás ni para adelante en el tema del conflicto con los palestinos. ¿Ok? Y si hiciéramos un mapita de los partidos muy rápidamente, hice un cuadro de doble entrada de laicos y religiosos, izquierda y derecha, tendríamos que en el cuadrante laico de izquierda, el partido por excelencia sería Abodá, el laborismo, otro sería Meretz, que incluye al Partido Socialista Israelí, Mapam, y lo que ya estaba puesto de antes, que es el Partido Ram, que es religioso en realidad en el marco musulmán, pero es de izquierda en cuanto a lo que decíamos recién, el tema del conflicto con los palestinos. No son un partido sionista, es más, son antisionistas en el sentido de que
no apoyan la existencia de Israel como Estado judío, sino que tiene que ser un Estado de todos sus ciudadanos, y lograr la igualdad para los árabes, y el fin de la ocupación en los territorios, en fin. ¿Ok? Y el otro partido que reclama exactamente lo mismo es la lista unificada, de la cual Ra'am se habría retirado en estas elecciones. ¿Ok? En el cuadrante de la derecha laica tenemos al Likud como partido por excelencia, a Tikva Hadashah de Gideon Sa'ar, la nueva esperanza. Gideon Sa'ar era un Likudnik de toda la vida, se retira del Likud por su enfrentamiento personal con Benjamin Netanyahu, y a Víctor Lieberman, que pocos se acuerdan que él también salió del Likud. Funda el partido Israel Beiteinu, que es un partido todavía más laico que el Likud, y dicen algunos más a la derecha todavía que el Likud. También es un hombre de la derecha económica. Lapid funda su partido Yesh Atid, ya no me acuerdo cuántas elecciones lleva, pero como partido pivot es un partido que, como partido de clase media, partido joker, vamos a llamarlo así, comodín, por el que votan los disconformes del sistema político, es el partido que más aguanta en la historia de la política israelí, y yo me atrevería a decir, en esta vuelta electoral, ha demostrado, se ha recibido, en mi opinión por lo menos, de político en Israel, sino de estadista. Es decir, el gobierno que ha logrado formar como en un acto de relojería bastante delicado, y que todavía no sabemos si va a aguantar o no, es realmente para pensar si Lapid no es un fiel discípulo de Netanyahu en esto de la habilidad política, ¿no? Y tenemos también a Cajol Labán, como veíamos antes, es un desprendimiento del Cajol Labán inicial, que estaba junto con Yesh Atid y con Hosel de Israel, con el partido, Hosel de Israel, perdón, era el partido de Benny Gantz. Forman la coalición o el frente electoral con Yesh Atid en la primera vuelta, y ahora marcharon separados, se separaron ya en el gobierno en la tercera vuelta, donde Cajol Labán, Benny Gantz, va a formar gobierno con el Likud, a cambio de la promesa de Netanyahu de convertirlo, es decir, de la rotación entre ambos como primer ministro. En noviembre de este año, Benny Gantz tenía que convertirse en primer ministro, si las cosas seguían igual, si había otra vuelta electoral, etc. Pero Benny Gantz se dio cuenta o llegó a la conclusión de que Benjamin Netanyahu no le está cumpliendo ninguna promesa, que es un hombre en el que no se puede confiar, como tantos otros miembros del Likud, y se retira del gobierno, recomendando también él a Yair Lapid como quien tiene que formar el gobierno en Israel. Y hay algunos que van a opinar, la opinión está dividida, hay algunos que van a decir Benny Gantz renunció a la posibilidad de ser primer ministro y por lo tanto salió perdiendo. Hay otros que dicen, de ninguna manera, Benny Gantz nunca iba a llegar al primer ministro bajo las alas del Likud y de Netanyahu, y por lo tanto salió ganando en el sentido de que era ministro de Defensa en el gobierno de Netanyahu, y ahora sigue como ministro de Defensa en el gobierno de Naftali Bennett y Lapid. En el cuadrante religioso de derecha tenemos a Yemina, es el partido sionista religioso de Kippah Tejida, partido, movimiento juvenil Bnei Akiva, el rabino Kook como su referente ideológico, y tenemos una expresión más a la derecha todavía, incluso hay quienes dicen extrema derecha, de lo que se llama el Frente Sionismo Religioso, liderado por Bezalel Smotrich y seguido por Itamar Ben-Gvir. Son dos conocidísimos militantes de extrema derecha religiosa en Israel. Shas es el partido ultraortodoxo Haredí Sefardí, y Yadut Torah es el Haredí Ashkenazí.
A Jazz lo puse un poquito en el centro, pisando el cuadrante de la izquierda, porque históricamente podían ir con el laborismo también a la coalición. Lo mismo podría decirse también de Yahudut HaTorah, pero Yahudut HaTorah hoy en día está más a la derecha que Jazz, aunque todos estos partidos habían formado un bloque con el Likud, y esto, en opinión de algunos analistas, es lo que hizo también que toda la maquinaria electoral israelí se trabara durante tanto tiempo, esta cosa del bloque nacional, Agush Aleumí, y el bloque de la izquierda, llamado así, ¿no? O sea, Benjamin Netanyahu logró crear toda una polarización en torno a su persona, lo cual le permitía en las negociaciones coalicionarias ir como bloque y no como partido, con partidos que le habían prometido de antemano su fidelidad, algunos de los cuales, hay que decir, la mantienen hasta el día de hoy. ¿Qué nos deja el Israel de Netanyahu rápidamente? ¿Puedo interrumpir un segundo Sí, por supuesto. a la anterior de los partidos políticos? Dale. Vos igual lo aclaraste, es muy claro dentro de la comisión. Te escucho entrecortado, ¿vale? No sé si soy yo solo. ¿Ahora? A ver si se escuchaba entrecortado, a ver. ¿Ya mejor? A ver, prueba. Bueno, ahora que vemos que la intersección entre religioso e izquierda casi no existe, pero donde definiste la izquierda y la derecha básicamente por la política de defensa, por la política territorial y la política de defensa de Israel, de los partidos políticos, donde quizás hay dos otros ejes que son importantes, que pueden ser el socioeconómico o la relación entre religiosos y seculares, que esto varía. Seculares como los seculares, por ejemplo, Israel Beiteinu, que es el partido de Avigdor Lieberman, donde en política de defensa está la derecha, en todo lo que son relaciones de religión y Estado, estaría quizás a la izquierda de Meretz o por ahí cerca de la pregunta es, Sí. voto de la No se te gente. escucha, Ale. No se te escucha. Yo estoy tratando de adivinar lo que decís y está bien. Sí, te diría que quédate quieto, Ale, no te muevas cuando hablas, a ver si por ahí se entrecorta menos. ¿Ahora se escucha? ¿Está mejor? Parecería. Vemos que el micrófono lo capte. La pregunta es, ¿el voto de la gente tiene que ver con este eje, el eje de la política de defensa o la política territorial, o los otros dos ejes fueron las relaciones entre religión y Estado, laicos y religiosos, y el eje socioeconómico, influyeron también en el voto de la gente para esta elección? Por eso, como ves en el cuadro, Israel Beiteinu y Meretz están los dos arriba. ¿Sí? Es decir, los dos comparten, incluso también Lapid, también Abodá, comparten la postura de, por ejemplo, el casamiento civil en Israel, el transporte en Shabbat en Israel. Es más, es lo que va a querer impulsar ahora la ministra de Transporte, Merav Mijaeli. El eje socioeconómico no influye tanto, o influye a favor del Likud en todo caso. No en un sentido, es decir, la política neoliberal, que en realidad no la inventó Netanyahu, sino que viene de los años 80, en Israel se demostró exitosa, en el sentido de una línea de pobreza muy alta. Sí hay una brecha económica, después lo vamos a ver, que se agranda entre ricos y pobres, pero la línea de pobreza en Israel es mucho más, la vara está mucho más alta que en el tercer mundo. A pesar de que en algunos parámetros, como el cuidado de los ancianos, por ejemplo, estamos estamos en los números más bajos de los países desarrollados, todavía se puede decir que relativamente estamos muy bien, digamos así.
Pero sí, obviamente, Avigdor Lieberman y Israel Beiteinu comparten algunas partes de su plataforma con los partidos laicos liberales. Liberales en un sentido israelí, no en un sentido argentino. No sé qué pasó, que dejé de compartir pantalla, yo quiero volver, ahí está, ahí volví. Vamos a ver qué nos deja los 12 años de Netanyahu, que nos dejan cosas muy buenas. A pesar de la crisis de 2008, es decir, prácticamente en Israel no se sintió la crisis de 2008. La crisis del COVID, gracias a al alto, no sé cómo se dice en castellano, el alto ranking de crédito internacional, yo no sé cómo lo llaman allá en la Argentina o en América Latina, pero, o sea, Israel llegando a una deuda externa de $1 trillón de shekel o de dólares, pudo captarlos esos fondos y pudo, digamos, salvar la situación de muchísimos independientes o de muchos negocios que lograron sobrevivir. Ojo, hay muchos que no lograron sobrevivir, pero la economía a nivel macro, no solamente Israel es el primer país que logra salir de la pandemia, toco madera, porque ahora estamos en un problemita de más de 100 contagios por día por la nueva variante hindú, pero en principio salimos. Y esto tuvo que ver principalmente con las vacunas que en general se le adjudica también al mérito de Netanyahu, y la economía se mantuvo estable, es decir, que no solamente es el país que primero logra salir de la pandemia, sino que también va a ser el primer país que a nivel macroeconómico se va a recuperar. Y ya lo está haciendo, entre otras cosas porque, por esto que decíamos, de el colchón económico que brindó el gobierno, pero además también por el área al que se dedica el país hoy en día, que es la alta tecnología, donde muchísima gente, muchísimas empresas trabajaban sencillamente desde los hogares de sus empleados. Las vacunas contra el COVID también es un mérito de Netanyahu, nos deja un país militarmente muy fuerte, la gran potencia regional en el Medio Oriente. Nos deja también, amigos y amigas, una especie de paz de facto, es decir, no hay durante los 12 años de Netanyahu prácticamente ningún movimiento en dirección a resolver el conflicto. Más bien, muchas veces es al contrario, se hacen cosas como esto de mantener las dos cabezas palestinas, esta política de divide y vencerás, de permitir que fondos entren a manos del Hamas en la Franja de Gaza, fondos llegados desde Qatar, o colaborar al mismo tiempo en materia de seguridad con la autoridad palestina en Cisjordania, con Mahmoud Abbas del partido Fatah. Se va a lograr una especie de paz de facto en el sentido de que estamos hoy en la época menos violenta de la historia del conflicto. Entonces, la gente de izquierda puede decir, sí, pero no hay un camino de resolución, no hay un proceso de paz. Es cierto. Pero las guerras o el terrorismo está a muy bajos decibeles, y los enfrentamientos cíclicos con Hamas se pueden ver también desde un punto de vista de vaso lleno y también de vaso vacío. En el vaso lleno, bueno, el vaso vacío lo sabemos, por supuesto, el sufrimiento de la gente que vive alrededor de Gaza es tremendo. Ya hace 21 años, desde el año 2000, el inicio de los misiles Qassam y todos sus desarrollos posteriores. Pero Israel va desarrollando no solamente respuestas para los túneles terroristas, para los cohetes que lanza el Hamas, sino también que va logrando una precisión quirúrgica cada vez mayor, donde acuérdense que en Tzuk Eitan, el operativo de 2014, hubo alrededor de 2.000 muertos palestinos en 57 días, y ahora
hubo 200 muertos palestinos nada más, en 11 días ciertamente, pero bombardeando tanto o más que en la vuelta anterior, de 7 años atrás. Es decir, que Israel va desarrollando lo que se llama una guerra o un warfare, un saber hacer la guerra sin muertos, cada vez con elementos más robotizados. Y si me extiendo medio minuto, les cuento que esto es publicación de hoy, de experimentos ya a nivel de etapa de prueba de aviones no tripulados que lanzan láser contra cohetes o contra otros vehículos aéreos no tripulados, drones. Es decir, que estamos acercándonos a una especie de película de ciencia ficción a guerra entre robots. ¿Ok? Y esto va a hacer que que no haya ni muertos de un lado ni del otro, y que Israel logre neutralizar las amenazas del Hamas y de Hezbollah, porque eso también es lo que se viene asomando en el horizonte, sin tener que lamentar víctimas civiles, o casi. Nos deja también Netanyahu los acuerdos de Abraham, que no tengo tiempo para desarrollarlo, pero son literalmente el fin del conflicto árabe-israelí, ya si antes lo parecía con la propuesta del año 2002 que había tenido la Arabia Saudita y la Liga Árabe de reconocer a Israel. Ahora hay un reconocimiento de facto por medio de acuerdos muy, muy concretos, y las acciones contra Irán en Siria, que rompen un paradigma que se había dado con Hezbollah en el Líbano, de dejar que el Hezbollah y que también Hamas se armen. Acá están haciendo todo lo posible porque porque Irán no logre emplazarse en suelo sirio. No sabemos si lo van a lograr del todo, pero por lo menos esas incursiones que todo el tiempo estamos escuchando de Israel en Siria tienen que ver con esto. ¿Qué nos deja como... y los operativos contra Hamas, que ya estuvimos hablando recién. ¿Qué nos deja como puntos negativos? Hay gente que lo elogia y que dice, todo bien con Netanyahu, pero en los últimos años Netanyahu cambió. Si es por sus juicios por supuesta corrupción o no, no lo sabemos, pero donde él empieza a hacer todas cosas que tienen que ver solamente con su supervivencia política, y define una división social, una polarización. En la Argentina lo llamarían grieta, no quiero usar la misma palabra, pero piénsenlo, en torno de si Bibi sí y Bibi no. Y de hecho, todos están de acuerdo en Israel en que las últimas vueltas electorales tuvieron que ver con un plebiscito de si Netanyahu tenía que seguir en el gobierno o no. En el camino, con sus causas judiciales, Netanyahu emprendió, junto con sus compañeros y seguidores más cercanos, ataques sin precedentes contra el Estado de Derecho, la justicia, la policía, que un gobierno de cualquier Estado democrático tendría que defender, no atacar. Como decía yo recién, esta cosa de mantener las dos cabezas palestinas, el Fatah y el Hamas, lo suficientemente débiles para que no nos puedan amenazar seriamente, pero lo suficientemente fuertes para que no caigan, el resultado es un Hamas fortalecido. Dijimos que no íbamos a negociar con terroristas durante toda la vida, y lo que sí vemos es permanente negociación, un permanente diálogo a través de gestos y a través de mediaciones externas, a veces por parte de Egipto, pero negociación, en fin, con el Hamas. Nos deja un Irán nuclear galopante. Es decir, el hecho de haber convencido a Trump de salir del acuerdo que había firmado Obama es dilemático. Tampoco tengo tiempo para desarrollarlo, pero el acuerdo, estamos de acuerdo en que era malo, porque dejaba a Irán desarrollar sus misiles balísticos, porque duraban nada más que 15 años, porque dejaba a Irán seguir alimentando organizaciones terroristas, proxies se llaman, en distintos países del Medio Oriente, están con sus ancas clavadas en en Irak, en Siria, apoyaron a Bashar el-Assad.
En Líbano apoyan a Hezbollah, en Gaza apoyan al Hamas y a la Yihad Islámica, en Yemen apoyan a los hutíes contra los sunitas en el Yemen, en el gobierno. Es decir, tenemos, y además, al salirse Estados Unidos del acuerdo, entonces Irán se siente libre para seguir desarrollando el plan nuclear. Es decir, tenemos las sanciones económicas por parte de Trump, pero Irán dijo, bueno, está bien, yo tengo sanciones económicas, me cuesta mucho en la economía, el pueblo no está contento, pero yo necesito sobrevivir, dice el régimen de Irán, y durante todos los años Trump siguió desarrollando su plan nuclear. Entonces la pregunta es dilemática, ¿qué es mejor? Que haya un acuerdo, y Biden dijo que va a tratar de hacer un acuerdo mejor. Israel y Naftali Bennett ya dijeron que es un acuerdo, que será un acuerdo malo, y que es malo que Estados Unidos vuelva a un acuerdo. También la PID lo dice. Es decir, que desde ese punto de vista Naftali Bennett y Yair Lapid se alinean con lo que había hecho Netanyahu. Pero la pregunta es, de nuevo, ¿qué es mejor? Y de hecho, ¿cuál es la forma que finalmente va a evitar que Irán tenga la bomba atómica? Nos deja una brecha social que se agranda, un descontento social, nos deja sin presupuesto nacional. El presupuesto nacional con el que estamos fue aprobado en 2018. Con ese presupuesto nacional, Israel enfrentó la pandemia, es decir, con un presupuesto de inercia, sin más dinero para la salud, por ejemplo, por supuesto para la educación, donde hubo que partir en dos las aulas y no había dinero para traer nuevos empleados, hubo que traerlos con presupuestos ad hoc, que de esa manera no se puede manejar un país. Y si fue aprobado en 2018, quiere decir que fue elaborado en 2017, es decir, que es un presupuesto de hace 4 años. ¿Ok? Y siguiendo con esta línea de haciendo cosas para su propia supervivencia política, hizo entrar a Itamar Ben-Gvir y a Bezalel Smotrich en la Knesset, esperando que fueran parte de su coalición. De hecho, le salió el tiro por la culata, porque fue precisamente el partido Atzionut Hadatit, el sionismo religioso, el que puso veto a la posibilidad de que Netanyahu hiciera negocios con el partido Ram, en el camino legitimando a Ram. Esto también es obra de Netanyahu, legitimando el partido árabe de Mansur Abbas, para que finalmente se lo quedara Lapid y Bennett. ¿Ok? Pero, mientras tanto, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich están en la Knesset. ¿Cómo se delinearon los bloques pro-Bibi y el bloque cualquiera menos Bibi? Acá vemos el bloque Bibi, 52 diputados en total, y el bloque anti-Bibi, 51 diputados en total. ¿De qué manera esperaba cada uno ganar? Trayendo a los rosaditos que están acá, a los neutros que jugaban a 2 puntas. En realidad, la lista unificada nunca llegó a jugar, nunca dijo que quizás podía unirse a alguno de ellos. El que jugaba a las 2 puntas fue Ram de Mansur Abbas y Yemina de Naftali Bennett y Ayelet Shaked, con sus 7 diputados. Finalmente, entraron tanto Yemina como Ram en el bloque de los verdes, que están acá, de Yesh Atid y Yemina en este momento, sumando 61. Acá decíamos que los 7 de Yemina se van a convertir en 6 por la negativa de Shikli, un diputado de Yemina, a votar a favor de una coalición que va a ir con árabes dentro. Entonces, ¿cómo se compone? De esta manera. Van a ser 61 diputados que van a estar dentro de la coalición. 61, nada más que son 60 los que votaron
coyunturalmente en ese momento por la aprobación del gobierno, pero sabiendo que iba a ganar igual. Ahí les puse un poquito cuáles son los partidos y la orientación de cada uno. Fíjense nada más que para muestra. Yeshativ es de centro, derecha económica, laico y laicista. Centro derecha laico Gantz, derecha política y económica las dos, pero laicista también, separación entre religión y Estado. Izquierda política, centro izquierda económica social, laico, pero Abodá históricamente sí ha ido con los religiosos. Religioso nacional Yemina, y de derecha política económica. Bennett es un empresario, viene del mundo de la empresa. Tikva Hadashah es Guido Sar, derecha y laico. Meretz es izquierda política y económica a la vez, y también laico y laicista. RAM, izquierda política. Populismo económico, yo no lo llamaría izquierda económica, no es socialista, pero es religioso en el sentido musulmán de la palabra. Acuérdense que RAM es el partido del movimiento islámico en Israel, no el partido de las ramas laicas de la sociedad árabe, es decir, que comparten una ideología que se acerca más a lo que es el Hamas, pero civil, porque no pueden tener armas, ¿sí? Pero no apoyan ideológicamente un Estado judío. Acá puse carteras, no los quiero cansar con nombres y con listas, pero me interesa que puedan ver esto, que también es un gobierno con una cantidad sin precedentes en Israel de mujeres en carteras importantes. La ministra del Interior es Ayelet Shaked de Yemina, y Facha Yaviton es ministra de Educación, y quiero decir lo siguiente, estamos hablando de un gobierno que, como pocas veces en Israel, se adaptan las capacidades del ministro a la cartera que le dieron. Y Facha Yaviton es docente de carrera, ¿sí? Merav Cohen es activista social de toda la vida, yo no sé si tiene título de trabajadora social. Orna Barbibay es ministra de Economía, no ministra de Finanzas. El ministro de Finanzas es lo que nosotros conocemos como ministro de Economía, es Víctor Lieberman. El Ministerio de Economía se dedica a desarrollo económico, a la industria, a acuerdos con el exterior, etc. Merav Mijaeli, ex periodista, ministra de Transporte. Karin El-Arar, ministra de Energía. Tamar Zandberg de Meretz, que a Meretz le den el Ministerio de Medio Ambiente es importante, ¿sí? O otros ejemplos, ministro de Justicia Guidon Sar, que es abogado, no está mal, ¿sí? O ministro de Salud Nitzan Horowitz, un hombre que es de la izquierda, que se supone que va a hacer cosas buenas, ¿ok? Y es un gobierno de primeras veces, que también hay que decirlo, es un gobierno, la primera vez que un primer ministro tiene equipá en Israel, es la primera vez que hay un partido árabe en la coalición. Yo no me meto acá si es bueno, si es malo, hay algunos que dicen, pero un religioso como primer ministro no es bueno para Israel, hay algunos que pueden pensar así, y otros que pueden pensar que está muy bien. Es un gobierno diverso, como este tema también de los árabes. Hay una ministra, Karin El-Arar, que es esta, que es discapacitada, que está en silla de ruedas. Shirley Beaton entra como diputada en la Knesset y juró o prestó juramento en lengua de señas. Y esta es Gaby Lasky, que es la primera vez que una mujer mexicana es diputada. No es el primer mexicano, o sea, el primer latinoamericano en la Knesset también fue un mexicano. Benny Temkin. Oh, muchísimas gracias, Benny Temkin. Gaby Lasky también es mexicana. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo gobierno? Yo voy muy rápido porque estoy tratando de que quede tiempo para las preguntas, ¿ok? Primero, evitar quintas elecciones. Y ahí le puse la B, logrado.
poner fin al gobierno de 12 años de Netanyahu. Y en esto la sociedad está dividida. Hay quienes dicen que esto es bueno y hay quienes dicen que esto es malo, pero lo lograron. Aprobar el presupuesto nacional. Acuérdense que la ley de presupuesto nacional, como en cualquier país, pero en Israel, la ley de presupuesto nacional es la más importante. Si no se logra en los próximos 140 días, ya 130, el gobierno cae. Y de nuevo hay quintas elecciones. Y esto pasa con todo gobierno. Cada año, en marzo, se tiene que aprobar el presupuesto nacional, si no el gobierno cae. Acá lo que están tratando de hacer es un presupuesto bianual, ¿no? Y entonces ya hay un margen un poquito más de libertad y de mejor planificación, dicen los entendidos. Sanear la economía post-COVID. Ahí lo tenemos a Víctor Lieberman diciendo que a fin de mes se termina el subsidio de desempleo para los menores de 45 años. Esto va a traer cola, obviamente, pero este es uno de los objetivos del gobierno, sanear el déficit. Sanar la herida social no es menos importante. Toda esta cosa que pasó durante el operativo en Gaza entre árabes y judíos, o esta grieta de Bibi y anti-Bibi, esto también hay que sanearlo. Y la buena noticia es que Naftali Bennett, en lugar de tener un discurso vengativo contra la hegemonía de Netanyahu, tuvo un discurso conciliador en el sentido de somos el gobierno de todos los israelíes, aunque no nos hayan votado, va a tardar en tranquilizarse la calle, pero vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien, para todos, ¿no? Y hablando mal y pronto, el objetivo de este gobierno es aguantar. Es muy frágil, tiene muchos desafíos y teóricamente cualquiera de sus 61 diputados pueden venir con exigencias y decir, si no me dan lo que yo quiero, voto en contra en la próxima votación y en la próxima moción de desconfianza, cae el gobierno, si no me dan el ministerio este, el ministerio del otro, y por ahora lo que hay que decir es que todos están, parece que como que hicieron actividades de integración, tipo como lo hacíamos en la TNUA, para que puedan flexibilizarse, y los desafíos no son nada pocos. Pero ¿qué no quiere el gobierno? A pesar de haberlo puesto en los acuerdos coalicionarios. No va a ser objetivo del gobierno resolver el conflicto, gente. Van a pasar cosas con los palestinos, pero no va a haber una reanudación del proceso de paz. ¿Por qué? Porque algunos están en el extremo que quiere la anexión, como quería Ayelet Shaked, y que era la que más militaba la anexión de parte de territorio C. Y del otro lado tenemos a Mansur Abbas y a Meretz, que quieren exactamente lo contrario, 2 estados para 2 pueblos, lo más rápido posible. Y entonces, si el gobierno quiere aguantar, eso hay que congelarlo, hay que postergarlo para más adelante, para algún día. Tampoco van a modificar el status quo en religión y Estado, a pesar de que en el acuerdo coalicionario entre Lapid y Bennett con Meretz se habla de impulsar los derechos de las comunidades LGTB+, ¿sí? Nada de eso va a ocurrir porque al mismo tiempo todos los partidos se comprometieron a mantener el status quo en religión y Estado. Y si impulsan los derechos de los LGTB+, entonces estás hablando de casamiento gay. Y eso rompe el status quo en religión y Estado. O sea, que no va a haber impulso a los derechos de los LGTB. En resumen, huir lo más lejos posible de todo asunto sensible que pueda poner en peligro la coalición, resolviendo por conciliación lo inevitable que ya está empezando a ocurrir. Y ahí lo tenemos a Homer Simpson huyendo despavorido. ¿Está bien? Ahora, en el presupuesto nacional va a ser un desafío, porque se van a pelear. Lo que está ocurriendo ahora, y que es noticia, es esta crisis por la cual se tendría que renovar, como todos los años, la ley de ciudadanía. ¿Qué es la ley de ciudadanía? La que dice que árabes israelíes que se casan con
palestinos de los territorios, históricamente existía el principio de reunificación familiar, y el cónyuge palestino podía pasar a Israel y recibir la ciudadanía israelí. Hace 16 años se vota esta ley por la cual esa reunificación familiar con una población hostil que fue o es parte de una entidad enemiga, no pueden reunificarse familiarmente. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que había casos, por lo menos estos fueron los argumentos de la ley, donde había una especie de inmigración o de retorno de refugiados por cuentagotas a intentar poner en peligro la mayoría judía en el Estado de Israel. Entonces, de ser una ley civil pasa a ser una ley eminentemente de defensa, ligada al conflicto. Y entonces, ¿cómo haces ahora este año para renovar otra vez, no automáticamente, había que renovarla a mano alzada, para que se renueve esta ley, teniendo adentro a partidos como Meretz y especialmente a RAM, el partido árabe israelí? Y ahí están negociando una imagen surrealista, otra vez hablando de absurdos, Ayelet Shaked de Yemina, convenciendo a Mansur Abbas del partido RAM de que por favor vote a favor de renovar la ley, y a cambio vas a tener algunos beneficios. Por ejemplo, que puedan venir a Israel y residir en Israel estos palestinos, pero solamente teniendo seguro social o licencia de conducir, es decir, beneficios civiles y no beneficios políticos de derecho al voto, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, permisos de residencia permanente sería la fórmula. O lo que acabamos de escuchar en las noticias en Israel, el tema de que Zeev Elkin, el ministro de Vivienda, le ofrece a Mansur Abbas ser viceministro de Vivienda, con lo cual le está dando una tajada importante de poder en el sentido de resolver quizás todo el tema de los beduinos en el Negev, que hay algunos poblados que no están reconocidos y donde Israel por eso saca órdenes de demolición cuando se construyen casas sin permisos municipales, ¿no? Y entonces eso podría ser muy atractivo para Mansur Abbas. Y entonces, con lo que quiero decir con toda esta explicación es, se está buscando la manera de llegar a conciliaciones que no pongan en peligro la estabilidad de la coalición. Van a tener que resolver la economía, la situación con Gaza, la situación con Irán y el posible reacuerdo con Estados Unidos, y una oposición combativa donde Netanyahu está en pie de guerra, señores, tomándole lista a todos los diputados de la oposición, o sea, del Likud, a ver quién osa ausentarse de la Knesset cuando hay cualquier votación con el objetivo de hacer fracasar al gobierno en todo. Estos son los desafíos del gobierno. Y por último, las preguntas pendientes es, ¿durará el gobierno de Lapid Bennett? ¿Cuánto? ¿Es el fin de la era Netanyahu? Primero, opino sobre la segunda pregunta. No necesariamente. Al contrario de lo que pasó en el 99, cuando perdió con Barak, que se retiró de la política, ahora se quedó como líder de la oposición, es decir, tiene toda la intención de volver. Así que no nos apuremos a despedirnos de Netanyahu como lo están haciendo todos los medios de comunicación en Israel prácticamente, que están sacando los grandes resúmenes de la vida y del gobierno de Netanyahu. ¿Durará el gobierno de Lapid Bennett? Esta es más fácil. La respuesta tiene dos palabras: no sabemos. No se sabe. El que quiere puede hacer apuestas, pero en Israel todo puede ocurrir, y como ya perdió la apuesta y se tuvo que comer el sombrero el principal analista hoy en día político de Israel, Amit Segal, que dijo, no existe un guión de una película en el que Yemina se sienta en el mismo gobierno con un partido árabe. Bueno, se tuvo que comer el sombrero y dijo, no apuesto nunca más, no profetizo nunca más. Así que, por supuesto que yo tampoco lo voy a hacer.
No sé si estuvo todo claro, si se entendió, Estuvo clarísimo. si sirvió. Muy, muy claro. Espero que se haya restablecido el sonido del micrófono. Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos, todavía no lo vamos a cambiar. La verdad que estuvo claro y vamos a empezar con la última pregunta que formulaste. Y sobre eso otra pregunta. Se acabó el liderazgo de Netanyahu. ¿Va a ser el líder de la oposición Netanyahu? Y tengo un amigo político, no voy a decir de qué orientación es, pero me decía que los políticos acuden al auxilio del triunfador. Y ahora claramente Netanyahu no es el triunfador, sino es el que quedó fuera del gobierno. La pregunta es si él va a ser por mucho tiempo el líder de la oposición o dentro del Likud, hablando feamente, lo van a limpiar y cabe la posibilidad que el Likud sea una alternativa que vuelva a un gobierno de unidad sin Netanyahu. El gran mérito de Netanyahu, o la gran habilidad de Netanyahu, mérito suena muy positivo cuando debería ser más neutro, es decir, para bien o para mal, Netanyahu ha logrado crear un culto a su personalidad. Cuando se termina la jura del gobierno, él hace una primera reunión de oposición, de la oposición. Por supuesto, no la invita al partido Reshima Meshutefet de los árabes que quedaron en la oposición, pero no importa, era una reunión de la oposición, y varios políticos, tanto de Shas como de Likud, lo llaman primer ministro. Bueno, el primer ministro Netanyahu dijo tal cosa, entonces, bueno, habló muy bien el primer ministro Netanyahu, y dijeron, ups, me equivoqué. Todo eso estaba digitado de antes, habían recibido la orden por parte del Likud de comportarse de esa manera, de equivocarse. Y hay mucha combatividad y mucha agresión y un discurso muy violento por parte de los partidos religiosos contra Naftali Bennett y contra Lapid y contra todo su gobierno. Cuando en realidad a los partidos religiosos les convendría hacer lo que vos decís, que es, momento, tranquilícense porque quizás les convendría unirse con Netanyahu, con Lapid y con Bennett. Por otro lado, políticos como Nir Barakat están diciendo un poco lo que vos decís. Si Netanyahu hubiera dado un paso al costado, después si quieren en la grabación vean de nuevo las listas de la cantidad de diputados que tiene cada uno. La cantidad de bancadas que tenían problemas del bloque cualquiera menos Bibi, que no tenían problema en ir a un gobierno con el Likud si Benjamin Netanyahu daba un paso al costado. A mí la cuenta me dio 87, hoy leí una periodista en Yediot Ahronot que le da 97, incluido Lapid. Porque Lapid, a los que creen que es de izquierda, es de centro derecha. Guidon Saar es de más de la derecha que Netanyahu. Con muchísimo gusto volvería al Likud. Lo que pasa es que Netanyahu ofendió, mintió, engañó, estafó moralmente, con promesas incumplidas, a demasiada gente. El viernes en Yediot Ahronot alguien decía, ¿sabes qué, Bibi? Yo no te voté, pero me encantaría despedirte cordialmente, pero no lo puedo hacer porque tuviste un estilo de porquería. Al final caíste por tu estilo, por el estilo de mentir permanentemente, etcétera, etcétera. Entonces, para responder tu pregunta, sí, en algún momento la lógica diría que va a haber todo un movimiento para que haya primaries, o sea, elecciones internas en el Likud, a un tiempo prudencial, porque otro de los trucos que hacía Netanyahu siempre es, cuando yo pierdo una elección, llamo inmediatamente a primaries en 2 semanas.
Entonces no le doy tiempo a ningún contrario a postularse y a ganar. Así le ganó a Guido Saar, por ejemplo. ¿Sí? Quizás le hubiera ganado igual con más tiempo, no sabemos. Pero nadie tiene tiempo de presentarle batalla. Entonces ahora hay todo un movimiento dentro del Likud para que las primaries, para que las elecciones internas sean en un tiempo prudencial que dé tiempo a todos a prepararse. Dicho sea de paso, el Likud es prácticamente el partido más democrático a nivel interno de todo Israel, junto con Abodá, hay que decirlo, ¿sí? Y Meretz también, pero no todos tienen primaries. En Israel Beiteinu o en Yesh Atid, olvídalo. Es decir, que es un partido muy democrático el Likud, pero que se ha convertido en autocrático. Muy raro. El fenómeno Netanyahu Democrático, se va a pero estudiar en con ciencias políticas por mucho tiempo. democrático, pero con lugares blindados en la lista, lugares que no se tocan. Además, y esto le sirve a Netanyahu para decir, bueno, yo sí cumplí mis promesas. Cajlón está como, bueno, pero esto ya es mucha política interna, lo dejamos ahí. Bueno, les recuerdo a los que quieren seguir preguntando que lo pueden seguir haciendo abajo en el chat, escriben y vamos a leer las preguntas. Eso lo pueden hacer en cualquier momento. Y Bennett, Naftali Bennett, el primer ministro, el flamante primer ministro, en el discurso inaugural, ese discurso que estaba más plagado de gritos que de otras cosas, desde la tribuna, que la tribuna no es otra cosa que los ministros salientes y los diputados y los miembros de la Knesset, esos eran los que gritaban, dijo algo que ante el gran público pasó muy desapercibido, pero si vos dijiste que no quieren quebrar el status quo, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver matrimonios religiosos y no incorporar no matrimonios civiles y dentro de eso tampoco matrimonios gays, él se metió con otro monopolio, que es el de la kashrut. Y él lo dijo en el discurso inaugural. Él dijo, desde ahora en más, o cierto, con ciertos consensos, va a haber competencia en todo lo que tiene que ver la certificación de la kashrut. Y ahí dice que eso qué quiere decir, que incorpora nuevos actores. ¿Qué se viene con eso? De nuevo, mi respuesta es no sé por lo siguiente. Primero que porque de verdad no es mi campo de expertise el tema de kashrut en Israel, donde realmente vos ya tenés un supermercado de entidades que dan, ¿cómo se llama? Kashrut, si es porque lo toman de una organización que se llama Zohar, que son rabinos ortodoxos pero modernos, si es porque es la kashrut del ejército, que es una kashrut más suave y más fácil de conseguir. Y entonces los grandes monopolios de la kashrut en el mundo jaredí, en el mundo ultraortodoxo, están, como se dice en hebreo, sobre sus dos patas traseras, o como diríamos nosotros, poniendo el grito en el cielo. Un discurso tremendo de Moshe Gafni, de Agudat Israel, gritándole desde el podio de la Knesset al primer ministro de Israel, no importa quién sea y si estamos de acuerdo o no con él, pero lo llamo pedazo de M. En Israel le dijo Hat Efes, pedazo de cero, ¿no? Es un insulto tremendo en Israel, pero para decirle eso a un primer ministro, ni siquiera a Netanyahu nadie se animó a decirle semejante cosa. ¿Por qué? Porque, ¿por qué más? No sé. Porque en el mismo discurso que estás, yo no sé si en el mismo discurso o se los dijo por vía separada, les dijo a los Haredim, no se preocupen, yo voy a cuidar sus intereses también. Porque acordate que tanto Naftali Bennett como Yair Lapid están construyéndose a futuro. Lapid quiere ser un primer ministro de un gobierno normal, no como el que tenemos ahora. Ojo, quizás el gobierno que tenemos ahora quizás dure y se convierta en normal. ¿Por qué no? Tengo razones para decir por qué no.
porque es un gobierno que más allá de sanear la economía y tratar temas de transporte y cosas inofensivas para lo político, va a ser un gobierno de parálisis. No se va a avanzar ni en religión y Estado, ni en el tema conflicto. Y por eso Lapid y Bennett dicen, yo quiero en el futuro ser primer ministro, y históricamente en el Estado de Israel no podés ser primer ministro, y no podés tener una coalición estable sin los Haredim. Y por eso los Haredim siguen siendo un factor que juega. Por eso a tu pregunta la respuesta es no sé qué quiso decir con eso, ni qué va a implicar. Quizás, como todos los temas que dijimos antes, no implique nada al fin y al cabo. Si eso no implica nada en base a eso, y en base, vos lo definiste en tu mapeo, en el mapa que hiciste a los Haredim, que son los ultraortodoxos, a la derecha, en todo sentido a la derecha y religiosos. Pero la pregunta es, ¿necesariamente están a la derecha en política de defensa? ¿No pueden, a cambio de asignaciones presupuestarias a sus distintas redes educativas religiosas, acceder a formar parte de la coalición de gobierno eventualmente y estar bien? Ahora, hay un partido que es RAM, pero no nos olvidemos también que en las últimas elecciones también a partidos como Jazz los votaron de muchas aldeas árabes, que también están haciendo cierta política clientelada ahí. O sea, pueden incorporarse. Sí, y por eso, a lo que dije recién, agregamos ahora lo siguiente. Una de las especulaciones es también que los partidos Haredim, Shas y Yahadut Torah acepten entrar en la coalición a cambio de que salga Ram. Y entonces ahí se potabilizaría la coalición para todos sus componentes mucho más que antes. No me meto ahora si es bueno o malo, porque hay algunos que pueden decir, esto que hizo Netanyahu de legitimar, de blanquear a un partido árabe en Israel y su posibilidad de entrar en la coalición, no es malo para Israel. Al contrario, puede ser bueno. Y sin embargo, hay partidos dentro de la coalición a los que les hacen ishgit, como diría mi bobe. Y entonces, que salga Ram y que entre, porque Ram no está garantizado que va a quedarse. Si todo el tiempo, cada 2 por 3, tenemos esta situación de la ley de ciudadanía, por ejemplo, de reunificación familiar entre palestinos y árabes, israelíes, entonces, bueno, no está garantizada su permanencia a futuro. Y si entran los Haredim, no entrarían, seguro que no podrían entrar, si está Ram. Por ahora tampoco quieren entrar si está Víctor Lieberman, que es el más furibundo oponente a ellos. Pero ya a Lapid no lo anulan. Y puede Lapid ser ya que, logró potabilizarse para los Haredim. y puede ser que justo lo que todo el mundo menciona numéricamente como la gran debilidad del gobierno, que son todos partidos chicos que están en una coalición, que justo esa debilidad pasa a ser justamente la fortaleza del gobierno. ¿Por qué? Porque al saber que si se disuelve la Knesset, se disuelve el Parlamento y van a una nueva elección, nadie quiere sacar los pies del plato porque pueden llegar a desaparecer como partido, ya no solo no formar gobierno, sino quedar afuera incluso de la oposición, porque es muy volátil la cantidad de votos que uno necesita para o entrar o quedarse afuera totalmente. Exacto, y por eso volvemos a la pregunta de si durará. Los que creemos que puede llegar a durar, de nuevo, no hago profecías y muchísimo menos apuestas, pero lo que dicen que esta debilidad que les plantea Netanyahu de atacarlos todo el tiempo, puede precisamente actuar como cemento que los una más. Es decir, que si Netanyahu se retirara de la política, les costaría más no pelearse. Como vos decís, algunos, como Naftali Bennett, quizás terminarían su carrera política si este gobierno cae.
pero sobre todo vuelve Netanyahu. Y lo cual sería terminar la carrera política, pero en una situación de humillación total. Todo lo que lograron queda borrado. Y por eso Netanyahu es el que está, en principio, también actuando como factor de amalgama de este gobierno. ¿Qué crees, Marce, que pasa en la coalición y sobre todo con RAM, con el partido árabe de la coalición, si llega a haber un conflicto fuerte con los palestinos, por un lado, y que tienen que tomar determinaciones, si bien no va a ser parte del gabinete de seguridad, seguramente van a tener que votar, por un lado, y con un país musulmán, no árabe como Irán, por ejemplo? ¿Qué crees que va a ser parte de la coalición o crees que se va a ir? Con Irán no habría tanto problema. Con Irán no habría tanto problema porque a pesar de que Irán logra romper el boicot sunita al lograr financiar a Hamas, o sea, organizaciones palestinas sunitas en la Franja de Gaza, a pesar de eso, el enfrentamiento chiita-sunita sigue existiendo. Y entonces, si el mundo sunita se enfrenta con Irán, un partido como RAM no tiene por qué desgarrarse las vestiduras. Ahora, si hay un operativo con Gaza, ahí es la pregunta. Ahí es la pregunta, porque cuando el Hamas dispara misiles contra Jerusalén, convirtiéndose en el Saladino, el conquistador de la causa palestina, en lugar del Fatah, en lugar de Mahmoud Abbas, y le dice al pueblo palestino, Mahmoud Abbas no es el defensor de Al-Aqsa, somos nosotros, los del Hamas, los que defendemos Al-Aqsa, del enemigo sionista. Entonces ahí RAM va a tener un problema para estar en un gobierno. Y por eso yo creo que este gobierno va a tratar de avanzar, a pesar suyo, en la misma política de Netanyahu, de mantener con la cabeza sobre el agua a el Hamas. Y esto va a estar dado por las negociaciones actuales, continuadas por este gobierno y por el Hamas también, por nada menos que $1.000 millones mediados por Egipto, buena parte de los cuales están por llegar desde Qatar. Y eso Israel tiene que dar el visto bueno, y lo quiere dar a condición de que no vaya a manos del Hamas, sino a proyectos en la Franja de Gaza. Pero vamos, o sea, y el Hamas por ahora se opone a esto, y además Israel pone la condición de que en esas negociaciones también entre el tema de los 2 soldados muertos que hay que recuperar sus cuerpos, y de 2 civiles vivos que están ahí hace años ahí adentro. Y este gobierno yo creo que va a seguir por esa línea, de ponerse fuerte con eso, pero sí finalmente negociar y llegar a algún tipo de acuerdo con el Hamas para evitar otro operativo, o postergarlo lo más posible. Ya para ir cerrando un poco, vos dejaste en claro que van a intentar mantener el status quo del gobierno, pero con la esperanza de que dure. Cada partido político que conforma la coalición gubernamental va a querer mostrarle a su electorado, aunque sea pequeños triunfos, en algo, que logró algo dentro de sus ámbitos. ¿Cuáles son los pequeños triunfos o grandes que van a querer mostrarle cada partido a su electorado de los que conforman el gobierno? Bueno, habría que hacer ahora una lista de qué quiere cada partido y cómo lo va a ir logrando. Pero, por ejemplo, una de las primeras batallas dentro de la coalición ya tuvo lugar antes de formarse la coalición, que es la batalla entre Ayelet Shaked y Merav Mijaeli, donde Ayelet Shaked, para que le duela menos el estómago y pueda entrar en la coalición, dijo, yo necesito estar en la comisión de nombramiento de jueces en lugar de Merav Mijaeli de Abodá. ¿Por qué? Porque Ayelet Shaked, que quedó como ministra del Interior nada menos,
pero no logró quedar como ministra de Justicia, tiene un tema con reformar la justicia israelí. Es decir, que el logro que tendría que mostrar Yemina, y especialmente Ayelet Shaked, es esto de un poder judicial menos interventor de las leyes de la Knesset. ¿Sí? O sea, es un conflicto entre Knesset y poder judicial, que al mismo tiempo es un conflicto entre el carácter judío del Estado de Israel y el carácter universalista del Estado de Israel, que es lo que defiende más el actual paradigma de justicia en Israel. Es un debate muy largo, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero ese es un logro que podría tener, es decir, lograr nombrar jueces más conservadores y más judaicos, entre comillas, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, cada partido va a mostrar, el partido que más tiene que mostrar logros es precisamente RAM. Y por eso esta cosa de tirarle huesos, a ver, si querés ser viceministro de vivienda, y entonces eso va a poder mostrarle a la calle árabe que sirve para algo estar en una coalición con un gobierno sionista, ¿no? Porque no es solamente que a los judíos les es difícil estar con un partido árabe en la coalición, sino también a los árabes. No nos olvidemos de eso. Para un votante árabe, ¿puede primar los beneficios sociales por sobre el móvil nacional, la identidad nacional? Sí, absolutamente. Absolutamente. Los árabes en Israel han demostrado históricamente que quieren integrarse, y que quieren integrarse por el lado civil. Es más, la sociedad palestina, de la calle palestina, en los territorios también sería tema para otro día. Pero lo que nosotros vivimos en el último operativo de árabes peleándose contra judíos en las calles, se trata de los márgenes de ambas sociedades, no del mainstream. El mainstream árabe, la mayoría es clase media, y que nos la encontramos en los comercios, en el mundo profesional, en la alta tecnología y en los hospitales, especialmente en los hospitales, médicos, enfermeros. Muy y claro. Todos ellos quieren integrarse, y si Mansour Abbas logra resolver, por ejemplo, temas de reconocimiento, temas de acceso a las oportunidades, acceso a las universidades, temas de reconocimiento de los poblados beduinos, entonces el tema puede avanzar para bien. Muy claro, Marcelo, como siempre, la verdad que es un placer. Es un placer siempre compartir con vos y tener esa lucidez a las 2:30 de la mañana de Israel en este momento. No es poca cosa, no es poca cosa. Yo te quiero agradecer en nombre de todas las instituciones participantes, de Betilel, Martin Buber, OSA, Organización Sionista Mundial, Agencia Judía, la DAIA, me estaré olvidando de alguna, espero no pecar con eso, y de Ofek Israelí, por supuesto. Y Yoni, no sé si querés cerrar. La verdad que te agradezco mucho el espacio también. Y a CISAB, por supuesto, me estaba olvidando de CISAB, que le quiero agradecer. Eso es lo que pasa cuando se juntan muchas instituciones en pos de un objetivo común y en pos de que las cosas sucedan, porque acá lo importante es todo lo que nos esclareció Marcelo desde el jueves, viene del futuro, a nosotros que todavía estamos en un miércoles, así que les quiero agradecer muchísimo. Yoni Shalom. No, simplemente agradecer a Marcelo especialmente por su claridad como siempre, y retomar algo que decía Ale, de la importancia de juntarnos, ¿no es cierto? Creo que esto de poder mostrar que se puede trabajar interinstitucionalmente y poder sumarnos, y con temas que son tan propios, que tanto nos tocan, que tanto nos movilizan y que son parte de esto mismo que tenemos todos como misión, que tiene que ver con estar conectados con el Estado de Israel, con defender, apoyar y obviamente poder estar siempre trabajando juntos para que a todos nos vaya mejor. Así que gracias a Marcelo, gracias a todas las instituciones y gracias a todos los participantes.